feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Aisha pamba, peina coina na me ayu, maina tetia ewi aure yuru reiro pukaro ahina costedia caja tora de aniversario 3 añitos. 3 bohapu aru peina coina coisa. Roñe puru mahina apo perige fuera. Peina 3 añitos, feliz 3 añitos caja tora. Felicitaciones Pastor Sergio David. Muchísimas gracias, pastor querido. Rey Mejare, Caija Torangive, 3 años más de ir y apoyan de una edición 750 de Caija Torá, 750, edición número 750 de Caija Torá, lo hermano fuera. Tema 3 añitos, lomita, Beishahina, abu llegue Pastor Sergio, abu llegue Tapicha fuera, Pejendúa, Ara, ñeñe, pues no vive con el programa Pejendúa, Jina, abeí, abu llegue, ñande Tapicha o apoyar, Vejina, Peaco, Ministerio Mi, abeí, Tapicha fuera, Orucaji, audio fuera, o agradecer a Jina, ñajenduta, y tema 3 años, boapi, que fuera, abu llega el Todopoderoso y Bendito. Gracias, Orerú. Y Catujare ME, Orebepe Barete, MJare Orebepe Tesain, Japeixa, Rojo Pipico 3 años. Romborirí en el reino de palabra con de Torah con enseñanza. Ajetata Bishamo Ujina. Guapina Añete Guarjebe. Oí la fruto. Muchas gracias, Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo. Ay, qué bueno. 3 añito, edición número 748 de Caija Torá, y arranca segunda de Tesalonicense capítulo 2, Yambotifuego 3 añito, lomita, Yahui Apeteo, Hayahui Acueo, Yajentutajina capítulo 2 de segunda de Tesalonicense, más 595-985-162-975. Ñane Pumbri Lomita 0985-162-975 Rupio Upaite la pine mensajito mi Anewi Pastor Sergio ko angeña gendumi ko tapisha fuera ñane anginú ñande seguidores fuera estudiantes o gendúa ka hija toraja jetia eji ñane dieko te diara oya werucaba hi audio ña gendumina ko audio ha opeica tuya continua la ñane programa. Desde los montes de Paraguarí, evangelista Aníbal de saludar, sea personas cada día con AUS año alimentar programación Caija Torá. Gracias por tu buena enseñanza, gracias por todo Caija Torá. Felicitaciones, Pastor Emilio Vázquez, hay programación Caija Torá. Muchísimas gracias. Se ahuillé de lo más profundo de mi corazón. Felicitaciones, te tira abrazo, rompe espalda, entre lo vea peruana. Yo soy la hermana Guillermina de Encarnación. Yo quiero también saludar por 3 años de Caija Torá, porque yo escucho también. Esa es mi delicia. Buenos días, mi nombre es Javier Morínigo de Ciudad del Este. Soy oyente número 1 de Caija Torá. Quiero felicitarles por su 3er aniversario, 3 años de arduo trabajo con mucho empeño, que ha sido de muchas bendiciones los estudios realizados. Así que les deseo lo mejor y que el Todopoderoso siga bendiciendo grandemente al programa Caija Torá. Shalom. Muchísimas felicidades al programa Caija Torá. Aquí desde la zona central, específicamente Villa Lisa. Mi nombre es Julio César Escano y estoy día a día con el programa. Muchísimas felicidades, Pastor, por el esfuerzo. Muchas felicitaciones por los 3 años del programa de Caija Torá. Desde Fran Itapúa, Blas Rojas. Sabuye, la Codugo Vive, Caija Torá, Rendujalacora, ya hermano Maximino Quinduga, en otro año de programación, ya para Pastor Emilio Vázquez de Coronel Bogado,
Un abrazo rompeespaldas. Fuerza que se me Ese para ser que en cuera, hoy cumplir 3 años en el año de programa cada vez a Torah. Agradecemos al Todopoderoso por el programa, porque todos los días nos está dedicando a todos los hermanos. Agradecemos también al pastor Sergio David y al pastor Emilio, porque gracias a ellos llega la palabra del Todopoderoso a muchísimos hermanos. Así que el Eterno, el Todopoderoso, Yahweh siga bendiciendo el programa. Shalom. Shalom, shalom, Caija Torah. Shalom, pastor Roy Emilio Vázquez. Gracias al Todopoderoso. Ya han votado 3 años. Gente Villa Lisa. Ojo España. Ojo México. Ojo Telegram. Ojo a zona Argentina. Y de la pizza paraguayo. Cuera ahí. Ojendúa. Ya dije, esta agenda vamos a Nambi. Esta agenda vamos a Nambi. Felicidades para Caija Torah. Gracias al Eterno. De verdad, un mañande. Toseí, toca cuá. Tajeño y ve cada día. To ya ve al Eterno. Tajeño y ve, suela y ve la alma para el reino. El Todopoderoso Yahweh Sebaot y su hijo Yahoshua. Felicidades, Caija Torah. Felicidades por sus 3 añitos. Ya que la torta. Me dan de ver el brazo, rompe espalda. Fuerza Roe, felicidades. Shalom Roe Emilio, muchas felicidades por tu programa. Ya por mamá de 3 años que estoy siguiendo en este grupo y sigo firme. Gracias al Eterno, antes de tema la palabra. Y saludo a toda tu audiencia, a ya abrí su pecuera y leí entendimiento coche o ya abrí Haisha, el Eterno abrí Haisha, hermano, porque está o ya abrí después que es el grupo programa, Jaime la grupo, pues. Yo soy la hermana Elba, soy de Los Cedrales, acá de Alto Paraná. Bendiciones, shalom a toda tu audiencia, a usted y a su familia. Shalom, Baisapa, Yaneko este día ahí en el 3er aniversario del programa Caija Torah, todos los días, gracias al esfuerzo de nuestro Roe, pastor Emilio Vázquez. Constantemente también acá estamos realizando la preparación para que pueda salir siempre estos audios en Ñandeñe Tepe Guaranipe. Aquí en quien le habla el pastor Sergio David de la congregación Betel. Aquí estamos siempre trabajando para que el mensaje de la Torah, de la palabra, el evangelio de nuestro maestro Yeshua llegue siempre y con más razón a Ñandeñe Epe, ya sea que tu maestro Ñande ya compartí, ya aprendí, ya edificar la Ñande corazón, a pesar ahí ya hay purula de vida, la tomasa ya repartí, ya extendé la palabra y la de Yara. Entonces, muchas felicidades por el 3er aniversario del programa Caija Torah. Shalom. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Y por ahí tengo fecha ya henduco a audio mañana mira y no pavio lado lo mitaña mangue coi qué sorpresa mañana año hoy mismo la mañana en duda pastor Sergio. Gracias a los hermanos y hermanas por el audio de agradecimiento, de felicitaciones, en Borico, ambas. Ya vi ama en acá un año. Ya Torah 3 años y se papá querido, maimina. Y bueno, pesa Tori, ya ceja, pejendumar y la vende saludos míos a Samago, anga otra y que taco, anga ya por videos y nada para Sergio.
Ya, ya, oye, pita más pequeta más YouTube a voy con los edutas la vende saludo. Vamos, pita más para la posteridad, ñande ñe muña de escuela venteo, ven, bueno. A otro año ya tuve ya pollina, ya. Bueno, oye, Esteban, ¿ves? Más 595-985-162-975, línea personal P4 y temo ahí, maná palomita, ya de Coa BI 0985-68-98-24, línea activo. Me encontré ahí, ya, ya ve pilla, vamos, ya. Bueno, ñane en dua, me hago ñane en dua, YouTube, me hago caña de la salud, ya en duma, me hago ñane en dua, WhatsApp ya buscamos y saludo ahí ya en duda ahí na vamos a Telegram vaya o en duma y le saludo, en fin, los oyentes de Facebook ahí me hayan mangue fue más a vetan de me hayan de saludo a beta lomita, te agradece que al Todopoderoso Chupela ya agradecemos por todas las cosas, a ver 3 años está más ya güerúa ya era para torcer está más asumamos hazañas de Ari o permitían de ruya superar mi ya cuera ya pum ya esa gracias papá querido, gracias ahora esa ay mañamina y qué fiel que es el padre. Bueno, hoy tema bellamos va código año de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 mañigueta y curioso lo peaje estamos la apeamos todo por lo menos ñi mongueta ahí. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice que le está deteniendo al anticristo? ¿Quién es? Hay como versículo, no, pero muy rígido. No, a ver, oye, ¿qué tal? Ya, hasta ya descifrar ya hago alguna cosa, a lo mejor ya la no se saca en esta hoy, no se saca en algo capítulo 2, pero la esa cambia vienen de según la que si hebrea y tida su ella. ¿Por qué hay diferencia en el título de la VIN y de la Reina Valera? Ya que la VIN otra vez sale con la ley. Vaina. Título. A título la problema, vio hermano. Y es a mí capítulo 2. Bien. Primera. Segunda, capítulo 1, capítulo 2. Bueno, bien. Tesalonicenses capítulo 2. Y manifestación del sin ley. Ambas es el problema, a ver. Hoy por algo. Dice, y así tiene que ser, hermano. No, digo que ya sale otra vez con la ley. A ver, tú, sin ley, y que tú, a ver. A ver, y. Reina Valera, y manifesta. Villama. Sí, pues para mucho, pues, pecado, ¿no? Pecado de nada, ni nada, la ley, un miagua que, ya, no. Hermano querido, acá, a ver, manifestación del hombre de pecado. ¿Por qué la BIM pone ahí manifestación del sin ley en vez de pecado muy sin ley? Este no está mal traducido. Porque en Derecuana, ¿qué es pecado? Bíblicamente, teológicamente, es definida, y por un tiene versículo bíblico, es definida un pecado, va el versículo de cata, ya por andando. Camina Biblia, primera de Juan 3:4, lee mija, Pepe explica también, va para la pecado. Transgresión de la ley de Dios, transgresión de la ley, o sea, violar la ley del Todopoderoso. ¿Y cuál ley? Que la ley que le dio a Moisés, pero no los 613, pero lo suficiente ya ella cumplía, pues ella como gentil. Entonces de sin ley, de obedecer la ley. Allá. Ahora, la manifestación de sin ley es el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque no cumplimos hay ningún mandamiento. Él no quiere cumplir ningún mandamiento. Para inicuo. Creo que la misma Reina Valera ya topata y palabra inicuo. Ande la inicuo desde su origen. De que o vivía sin cumplir la ley. Que detesta la ley. Que no quiere cumplir las leyes o mandamientos. Pues ahí se la inicuo. Es caminen. Entonces
perdóname por mi iniquidad. De que hermano es violar la ley. No, el lévico es la ley. No. Entonces amara piore, perdóname por mi iniquidad. De ereno, perdóname por mi iniquidad. De razón. Porque dere lliure perdón porque he violado pete y ley. Ande violar pete y ley, dere peca. Ya sea cualquiera. Mentiste, la ley te dice no vaya a mentir. Robaste, la ley en anique montate. O sea, ella po chisme, mía, todo eso son. Y ande ya topa paitemos el Levítico de la mía, ande ya apoya nada. Y seguimos con Levítico, está número, está de Deuteronomio. Dele, no, pues vete y te imba. En Goreto pata la con angape o valea de Deuteronomio, por ejemplo, en de ella pongo petin accidente de resarcían de apisabe. Resarcían a la hoy coja huele de ser la viril. Indemniza. Y bueno, esa ley llegó por hasta ahora está vigente. Me hago un por ti, man. Bueno, pero título de inañoña por le mama ahí lo mira. Anipen de mondía, o sea, anipen de positi la vez de inversión y leima. Sin leima es ella. O hablemos de la leima, ella. Anipen de mondía, mi. Porque de Reina Valera ve coger NGT y la ley solamente que me venden de baipande. De según la Reina Valera de cumplir más anipete en ley porque oye entender bailan de Reina Valera. Y en parte se escribió lo mal. En parte oye escribí por una donde ella era interpretaba ahí. Bueno, ahora con respecto a la venida de nuestro maestro Yahoshua el Mashiach y nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos, que no se deje mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día de Yahweh. Va, versión bin, ya que me citaste la bin, te leí ya la bin ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, resulta ser que había ya falsos maestros que peango ya o más en baitema la venida del Mesías ya listo más. Ya falta pocos días. Como está la gente, vea ya, o eso fuera falsa expectativa. Hablo ahí vete y carta, hablo ahí apóstoles fuera o ya pueda, pero ellos no, ninguno hicieron ninguna carta, ninguno escribieron esta doctrina. Es decir, a vender esto Pama y denuncia del apóstol Pablo de que ese año, en el año 51, ya se falsificaban ya algunos, falsificamos la doctrina acerca de la venida del Mesías. Ya estaba falsificado. A ver, y sin embargo, hermano, con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y a que nosotros seamos reunidos con Él, le pedimos que no pierdan el buen juicio fácilmente, ni se asusten por un mensaje inspirado, o por un mensaje oral, o por una carta aparentemente nuestra que diga que ya ha llegado el día de Yahweh. Falsa inspiración, hermano. No puede ser porque ahí sí, espíritu, sí, para leer de con traducción. Espíritu engañoso. ¿Quién es el espíritu engañoso? La persona que viene con la intención de engañarte. O calcula pamas o ya pamas la falsa doctrina o la borondo que bebe esa. Y anden allá que se con hoy de madrugada que iba a pensar tal versículo para que sea no yo cuadrarse tal versículo no llorajaise a Moisés Antiguo Testamento no llorajaise nuevo porque algo anda mal ahí escudriñando que ya topaba la respuesta, pero respuesta de verdad bajo inspiración y con el poder del Espíritu Santo. Pecha ahí va a pola espíritu engañoso trabaja en el hombre. El espíritu engañoso es el mismo hombre que viene a traerte falsas doctrinas o tergiversar o ya o marañan va purema o humo ingene acá me unió mi andene de coino preparación de robia voy persona ahí coco de beña y arrebatamiento y guri Primera Tesalonicenses 4:13 al 17. ¿Cuántas personas? Y hace poco en los grupos internacionales estuvimos hablando de la segunda venida del Mesías. ¿Y cuántos pastores reconocieron que ellos estaban esperando la
la segunda venida del Mesías sin que ellos estén en la tribulación. Ajá, la tribulación, pero después que hubiéramos estudiado esto, y con la misma Reina Valera otra vez. Pablo Mitán. ¿Y cómo es que nunca se dieron cuenta de que estaban enseñando mal, siendo que en la misma Reina Valera 1960 de Cuero y Purúa, hoy la versículos de que el Mesías uta después de la tribulación? Y que están los escogidos, están dentro de la tribulación. Va, esa upea. Entonces, porque se le amarañó todo, ya oíma betí falsa doctrina, el espíritu engañoso, la pluma engañosa, ñepurumon va apo. Ya no sé mala falso predicadores, cueras a tu sitio, yo mandaja, nambrenas, no contra seima vez supeja, líder fulano, pastor fulano, obispo fulano, papa fulano, pa y mango mi acuera. Pero en la escritura nunca dijo eso. Vayan que te doy cotita pisado, como hueque ñande de mensaje. Que va para la ley, va para la ley. Hermano, que digo que nunca entendió que la ley es pecado, es transgresión de la ley. A mí anden de pillar y no. Ya coti doctrina, ya hay una doctrina engañosa. No, se no cumplía ningún mandamiento que se ha cumplido allí bajo maldición. ¿De dónde está? ¿Dónde está ese versículo bíblico? Nunca puede mostrar nadie. Cueje, ya en el programa Cueje Guarebe. Había sido y la reinado donde y la cielo una topaina la versículo la tierra peja ahí. Bueno, oñe por uno está por lo menos o paima oñe por uno o escala versículo. Ya andas a ver nada, amén, pastor, aleluya, amén. Hoy por nada, amén. No se cae la Biblia. No, cuando haya escala, bueno, no porque pastor Emilio es ahí. No porque pastor Sergio es ahí. No porque no sé quién de los grandes líderes dijo. No, ya se camina un pecha por la Biblia. Allá camina hasta la Biblia más vieja, y tú ya veas, Biblia muy año 200, griego, ya se camino, y para los pechas de pandaipori. Te pa Eloiscuaña, ya cuema no está en la fe. Ya o majeta o uta con la Mesías, cualquier momento, no, uta. Aunque coge y la Biblia vela uta cualquier día reine. Nosotros le esperamos al Mesías que tiene sus días, su tiempo, su fe, su tiempo establecido. Hay la fecha, la año, pero va a venir en una de las festividades. Entonces, esta iteimba, en el año, ya nembo, lo mitad, no, de catuina, cualquier día reinte y puta de la trompeta, totalmente. Tengo pesas pan de malomita. Bueno. Ahora, respecto a la venida de nuestro maestro Yahushua el Mashiach, nuestra reunión con él, les rogamos, hermano, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por mensaje. Cuando dicen ni por espíritu, son los falsos predicadores que vienen con un parango y de la yarecoladón de discernimiento de espíritu. Pues pango no ñon para y se coge y a veces algo te inquieta cuando alguien está mintiendo. No, yo puti. Ahora, la andere con preparación va a existir ayudar a la discernimiento. Dele la escritura mía es escaso la mía estudiar la escritura, escudriñar la escritura. Algunos predicaja o ya pima dice la palabra pues coge y upea. Pues de lea, pues no mandó, en de lea, güey, pa. En el mina se estamos hoy sube, es parte con iupea. Toda esa caminde. Pero si uno está preparado, si uno está despierto, dice la palabra, dice el espíritu, indeja oñe pumo, ya pinde falsa profecía de mundo y pamo. Y acá Pablo dice, no, Eva, oí falsa doctrina de la venida del Mesías. Oí ya algunos ella uma, oí algunos iupotaitema, tranquilo, anígueme, pero voy a con algo. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿De cuál modo de pensar? De lo que ya ellos habían aprendido respecto a la segunda venida del Mesías. Ya estudié con primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las circunstancias, hermanos, no tienen necesidad de que yo le escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien el día. Ya estudié, bueno, ñande y su capa. El día del Mesías, la ojuja hora el año de Salvador, o en una de las festividades de la fiesta bíblica, que es la fiesta de la trompeta.
y pongan la trompeta. Ani que pero vi algunos IBM no gusta andas ahí y la fiesta la trompeta va. Ñande coñaja no curico fiesta la trompeta en huya. Pero estamos preparados, puede ser que haya caturio. Pero no huima. Entonces, se nega tú aseguran de otra fiesta la trompeta, pues sí o sí co gusta más el Mesías pe ya preparar que allá. Pues catu EPM y mente está preparado. Sabe arei y catu o ujina porque humía y tiempo. O Pepe ya otra cosa, ese ya no es falsa doctrina. Pero si se ayuda a EPM tal fecha, tal día, porque hay congregaciones, y sabemos por la historia, de que un iguri la muy que fecha mía jambae. Creo que fue entre los testigos de Jehová, si mal no recuerdo, pastor seguir. Ya estudia mía, pues parte, ya googleé a mí. Y que inclusive se citó tiempo en que iba a venir el Mesías ando huija, lo mitad, no, o en de país cosas. Y eso no es nuevo, eso ya había en tiempo de Pablo, en el año 51. Pablo Geima, peña tendé que lo mitad, aquí huina la falsa doctrina. Nadie les engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá. Las pechan de maoicota sin que, cuando dice sin que, quiere decir que oína señal o marcan de la tiempo final de la oujan el Mesías. ¿Y cuál sería? Sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hijo de perdición. Cada bimbe. Y pues si llega mañana de socio, sin ley ya muy breve. Bueno, versículo muy ocupa. Sin ley ahorita. Versículo 3. Bueno, a la emitaña de Reina Valera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa, dele hombre de pecado, bueno, viene Satanás o algo. Pero cuando voy a decir sin ley, pues mañana de corazón, se vio esa es respecto a la ley del Padre. Se vio esa es respecto a los 10 mandamientos. Se vio esa en respecto a la ley alimenticia, digo mío, potipam. Se vio esa en respecto a la ley de convivencia, digo mía. Divaro, y abomina de análisis. Bueno, sin ley, no, tengo esa todavía. ¿A quién se le llama desobediente? Y desobediente te hiper, hermano. No hay ver la palabra, no. Pero ¿por qué es desobediente? ¿Qué palabra es lo que no quiere? No obedece los mandamientos. El que no quiere obedecer el mandamiento es aquel que no está obedeciendo la palabra, hermano. Así de sencillo. De que yo te dice, no obedecen con la palabra, pero alto. No obedecéis la palabra, pero va adentro de la palabra. No. Oye, eso han ido a adulterar, tu maizaje. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está desobedeciendo? Mandamientos allá. Entonces ahí está, sin ley y cosas, rebelde. El rebelde, el desobediente quiere vivir sin ley. Entonces, ahora coina de espíritu de transgresor de la ley. Entonces, hoy ya no puede abandonar, o llorar a perdón, o renunciar a un carácter. ¿Entendés? Si tenés otra literación de segunda Tesalonicense 2:4, hija que puedo traer a moña. Bueno, areco. Sí, tengo ese. Pero ya leen en el comentario de segunda Tesalonicense capítulo 2, verso 1-2, comentario. Posiblemente ya recorría una falsificación doctrinal esa vaina de la segunda venida del Mesías. Oí más hermano querido, a ver, y posiblemente ya recorría una falsificación doctrinal de la segunda venida del Mesías, lo cual el apóstol Pablo lo denuncia y advierte a las asambleas. En cualquier momento, hoy vete en lugar, pero presentamos allí la Mesías, o una cosa, ¿cuánto falso Mesías ya se presentó? Este timoña niña en dula hubo ni peteinda. 2-3. Esta falsificación hablaba de que ya estaba cercano el día de la venida del Mesías. En Dubain. Posiblemente lo situaba en esos años. Día y cota y lo mitad guatamina.
Ya de seguro y te ima, hola, mi revelación recoja. Entonces, con lo mitad, yo prepara patas de maja. ¿Ya? Outajina, violata la escritura ahí. Alguien ahí. Bueno, los hermanos, miércoles 7 de junio, Outa el Mesías. Vaya, guayo. Hoy pico una festividad importante marcada la profecía, verla unida a mi tiempo, Ujamanda y Pori. Entonces, falsa doctrina. A lo mitad pesa, a cualquier día de INEMA, y esos son falsos. Entonces, esta falsificación, estamos en 2 Tesalonicenses 2:3, habla de que ya estaba cercano el día de la venida del Mesías. Posiblemente lo situaba en esos años, en esos días. Pero estos decían tener mensajes inspirados y daban falsas profecías de la segunda venida del Mesías. Eguatamina, vea con inspiración, dice el Espíritu Santo del Mesías ya viene. Eguatamina, voy a pues. Voy con Irlande y digo la uta al Mesías, pero dice el Espíritu Santo, dice el Padre, tal cosa, vamos a hacer falsas profecías. Y ya, nunca tal cosa se le dijo. Inclusive algunos vamos a hacer falsas profecías o contradecir la Biblia. Déjense de joderse. Este espíritu ya, bien más espíritu engañoso funciona. Pero estos decían tener mensajes inspirados y daban falsa profecía a la segunda venida del Mesías. Y decían tener cartas de Pablo, cartas de Pablo que le hablaba de una muy cercano acontecimiento referente a la segunda venida. Pero Pablo se defiende y aclara que él ni los demás que estaban con él no escribieron esas cartas de que el día ya llega, que ya estaba en esos días. A ver, un día apóstol Pablo, ¿cómo escribimos? ¿Cómo batavita más Pablo ve ahí? ¿Cómo batavita más los apóstoles? Pablo pues hoy defende. Ya existía la adulteración escritural y a ver, o es solamente un dicho oral. No, y si se trata, a ver si cuando te dice Pablo, llamamos que tal es mi yende, creo que él usa la palabra ni por carta, abu y puruin. Verso 12. No dejemos movernos fácilmente de su modo de pensar, ni alarme, ni por espíritu, ni por mensaje. Bueno, esto podría ser oral, pero ojo, después viene, ni por cartas como si fuera nuestra. Quiere decir que la primera escritura acerca de la enseñanza mesiánica vino por carta de parte de Pablo a través de la misma carta de Tesalonicenses, en el año 51. Es decir, que a la vez oímos algunos hombojera de Pablo la carta, escribió, algunos de te vengo a topar a veces algunos básicos para patrocinio mi escritura anda ahí a Biblia apócrifo. Y apócrifo de San Pea, San Amón, San Ape, San Ambrosio, San no sé. Pero no, yo apoyo la Biblia de otra cosa y te. Hombojera de más y muy de más dijo Pedro, dijo Pablo, dijo Tomás, el Evangelio de Tomás, Evangelio de María. Pero alguien le escribió y le puso nomás eso, no. Pero realmente no es así. Entonces lo mitad escribí como si fuera que Pablo carta de también leí yo esa hoja lo mismo. Vamos a hacer además, hoy cotamos uma el Mesías, quizá había de por mí, alguien me estaba preguntando cuál era el propósito del engaño. O debía ser a la fe de los hermanos. Otro quería levantarse en contra de la sana doctrina por inspiración maligna. La inspiración maligna o siempre la pluma engañosa. Vean allí que ya y profundo capítulo 2 porque verso 7 ve. Está obrando el ministerio de anulación de la ley o iniquidad sin ley. Solamente espera hasta que, bueno. Entonces, esta manifestación maligna en la mente del hombre de levantarse contra el Todopoderoso y de anular su obra salvífica y anular la obra salvífica del Mesías, ya hoy mantea que oír. Pues no lo está ya salvar, pues no ocultar la salvación. Y quién sabe que estos falsos predicadores detrás de la historia se calcula, se cree
que probablemente los hermanos tenían que a puro pe o vendean a la y propiedad de cuera porque uta mal mesía cuando y contenemos ahí y ellos se aprovechaban de eso. O sea, ya por país y ya puje y montama, ya por esta fama. El que miente, pues ya así lo empieza. Ya punta y nada, pega tú ya, añe puma o jodeja pisabe, pega tú ya montama, pega tú ya esta fama, joder, la mentira es el principio del el escalón de grandes pecados. El primer escalón de grandes pecados. La mentira. Pega pecha. Bueno, la señal de que la venida está cerca sería la apostasía, hermano. Acá me preguntan si ya no estamos. Sí, hermano. Ya estamos en los inicios de. Sí, la señal de que la venida sería la apostasía. Pero ¿en qué sentido? ¿O ya estamos en ella? Bueno, la apostasía. ¿Vais a entender la apostasía? Bíblicamente. No aguantamos. Ahí lo mitan oye, apartata la fe pura y verdadera. Oye, apartata, no solamente se está en congregación y ojo mundo. Algunos ellos apostatas fulano. O sea, tiene congregación en el mundo, pero en esa congregación se enseñaba todo malo. No voy a oírla bíblicamente y ve. Otro lado para ellos ya, entonces eso no es apostasía. La apostasía es apartarse de la fe verdadera y auténtica, tal como lo enseñó el Mesías y sus apóstoles. Eso es apostasía. Reroviamos o más gente o revelación. Ande renunciar es ella llega. Es oye su velandé y cuaja las tradiciones de hombre, doctrina de hombre o ella para ir para el mundo. Ahí sí. Un bebé sí, pero este va a ser en gran escala, hermano. Ahí nada pare de sufrir, vengo y curija o ya o apostatama, anga ya o homa ya o ya o ingo bautista ve curico anga homa mundo, ve yo apostatama, o ingo católico ve curija anga no se trata de salir de una congregación. Se trata de abandonar la fe verdadera, pura y bíblica. Y eres ya poma, entendemos. Jare cumplimos mis requisitos bíblicos y hija la escritura jare ya llega. Ahí podríamos estar hablando de apostasía. Se guay ya de la fe, otra fe religiosa jagoana. Hay cuál este timba verdad vea, añete vea. Entonces aposté cuando eso me apostaté de la fe verdadera, no. Salí de una religión y punto. Bueno. Ya, bueno, apostaté de esa religión, otra cosa. Pero apostatar de la fe bíblica y verdadera. Renunciar al Padre, su existencia, renunciar al Mesías, eso también es apostasía. Voy a negar que el Mesías, y no, ella púmora, o sea, o negar y que a Salvador. Y hay muchos que ya están negando. Y bueno, y por eso dije, estamos en el principio de esas señales, porque ya conociendo, y estamos hablando de personas que, personas de que ya estaban en muchas verdades, conociendo muchas verdades. Algo ya aparta. Verdades doctrinales bíblicas certeras, añetegua, anda, ella es una mala interpretación, no igual o ella llegue algún. Después, agua su tema y lo mismo ya pujamos. Ande huiro y te imabio. Entonces, la señal de que la venida está cerca sería la apostasía. Es decir, muchos se apartarán de la fe en el Padre y en su Hijo. Dejarán las verdades escriturales reveladas y se revelarán o se manifestarán en contra. También, oye, yo digo los llandas, el apóstata después contra la ayuda. No, digo cierto, ella, pum, y él estaba en esa verdad. Oye, cada lado lo invitaban de viaje, qué mal. Esa es una malicia. La apostasía es un espíritu formal aviación. Claro, sí, porque es como que vos estabas comiendo de la olla de alguien, no pensé en va a vender avisar, en daje yo vengo las envías de salvagüey. Do a ley va a daje yo y hay contra. Ella a y perjudicar vender avisar de un WhatsApp, vender un plato de igual día. Más o menos pesa y nada. Y cuando la verdad, un viaje ese huevija y contra. Y estar del lado, exactamente, estar del lado de que del mismísimo aparato que estaba en contra
de todo lo que es culto al Todopoderoso. Bueno, es favorecer su vez. Apóstata. Y se revelará o se manifestará el hombre sin ley, violador de la ley. Sí. Igual nomás, sin ley y violador de la ley, inicuo. Leí en el texto griego y aparece hombre sin ley. Interesante. Primera de Juan 3:4 dice luego que pecado es violación de la ley. Excelente, ya comentamos también esto. Sea mañana y texto griego del año 200 más o menos. Y ahí aparece hombre sin ley. Sí, el sin ley. Guatamina, a lo está imposible leer, güey, barba, hijo. Socorro ya. Falta y guarálame texto más ambiguo. Bueno. Ya me a ver por ser nuestro aniversario. A pico, era ella profundizada ya. Y justo estamos ve ahí nadie dio la con niños en Ica, bueno, peche ya muy ya pude venir enviar poco estudiar a Guajira Guajira ya al natural hermano fuera. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.